Y agradezco a Dios por esta oportunidad y privilegio que me da de compartir con ustedes y de poder compartir la palabra. Y vamos a seguir con nuestro estudio en el libro de Primera de Juan, para poder terminar con el libro, aunque todavía nos van a faltar un par de mensajes más. Ah, Les ruego que podamos concentrarnos en la escritura, en la palabra, y que podamos disfrutar de lo que el Señor nos ha dado en Cristo. Así que vamos al libro de Primera de Juan. Ahí estamos con nuestro texto clave, que es el capítulo 2, versículo 6, que dice: el que permanece en él debe andar como él anduvo. Y hemos visto esas características a lo largo de todo el libro. Y creo que también hemos visto claramente que Juan ha declarado un propósito que es claro, valga la redundancia, de parte de Dios al escribir esta epístola. Al dejarnos esta epístola, Dios ha manifestado un propósito bien claro y nos permite ver uh, al menos dos cosas, o tres, si contamos lo que eso implica. Eh, Dice 1 Juan 5:13, para que sepan que tienen vida eterna. Eso es lo claro, ¿no? Estas cosas he escrito para que sepan que tienen vida eterna, para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Esto nos deja bien en claro el propósito. Porque todo lo demás es lo que conlleva el hecho de tener esta certeza, esta seguridad, como vimos en el creer, en la fe del Hijo de Dios. O sea, el hecho de que podamos tener la certeza de que tenemos vida eterna y que creamos, que sigamos creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Como dice Juan en el Evangelio de Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Y por qué decía que esto es lo que, la base de lo demás, de los otros propósitos que vimos en la epístola, es lo que implica, ¿no? Entonces ha ido en una progresión que nos lleva desde la presentación misma del Evangelio a hacernos esta declaración. Dice: yo les escribo esto para que ustedes sepan que tienen vida eterna, para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas se han escrito para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que creáis que Jesús es el Cristo, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y así, hermanos, es como nuestro gozo es completo, versículo 4 del capítulo 1, para que vuestro gozo sea cumplido, un gozo completo. Así es como nosotros tenemos comunión con Dios, esta comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo, el versículo 3 del mismo capítulo 1, y una comunión en luz, no en tinieblas. Y también así es como nosotros somos librados de engañadores, porque también esto se escribió para que seamos librados del engaño. Ahora, estas cosas están implicadas en el hecho de la certeza de la vida eterna y en el hecho de que sepamos que tenemos vida eterna y que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, creyendo plenamente en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo Jesucristo, nosotros podemos tener estas certezas. Y hermanos, de esta manera, con esta certeza, con este creer constante en el nombre del Hijo de Dios, lo que Dios busca es que nosotros disfrutemos, hermanos, disfrutemos de todas las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, la única forma de poder disfrutar de esas bendiciones, la única forma de poder disfrutar de todas las cosas que Dios nos ha dado en abundancia, como dice 1 Timoteo 6, es que nosotros conozcamos a Dios, que conozcamos su amor, que creamos, que tengamos la certeza de que tenemos la vida eterna, de que ahora somos hijos de Dios, aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, y de que sigamos creyendo en el nombre del Hijo de Dios en todo el tiempo que nos queda en la carne, en el tiempo que nos resta en esta vida. No solo para que lo sepamos, sino para que sigamos creyendo.
para que sigamos creyendo toda nuestra vida y podamos de esa manera, disfrutando de esas bendiciones que hemos recibido en Cristo, bendiciones espirituales, bendiciones eternas, bendiciones que no nos pueden ser quitadas, que de esa forma, hermanos, nosotros podamos disfrutar y vivir la vida abundante que Dios nos ha dado. Para eso es que vino Cristo, para esto he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa vida abundante está plenamente en la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, vamos a avanzar un poco más en la lectura en el capítulo 5, llegamos hasta el versículo 13, vamos a leer ahora los versículos 14 y 15 de Primera de Juan 5, dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Perdón, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Lo voy a leer una vez más. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, lo que quisiera ver hoy, hermanos, en este texto y dentro de esta serie sobre el que dice, que podamos ver que tenemos que disfrutar de Dios. Que hoy podamos hablar acerca de disfrutar de Dios, disfrutando a Dios, disfrutando lo que Dios nos ha dado en Cristo. Y eso espero que el Señor nos permita compartir en este tiempo. Vamos a orar y pedirle que nos ayude a deleitarnos en Él, en su persona, en su obra y sobre todas las cosas, hermanos, a través de eso poder disfrutar de su voluntad en cada día y en cada momento. Vamos a orar y darle las gracias y rogar su ayuda. Amado Padre, Señor, quiero darte muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado. Gracias, Padre, por tu ayuda de cada día. Gracias porque todo lo que eres se ha manifestado en Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Por Él, Señor, hoy tenemos este acceso a ti. Podemos venir con confianza, disfrutando de su obra, sabiendo que en Él somos aceptos y que tú nos escuchas. Y Padre, queremos pedir conforme a tu voluntad. Sabemos que tú eres el que da el crecimiento. Y queremos pedir eso, Señor, que edifiques a tu iglesia, que nos ayudes a conocerte más y más, que así podamos disfrutar de ti, Señor. No solamente tener un conocimiento intelectual, sino poder ver esto plasmado en nuestra vida, en cada momento, en cada situación, poder ver las circunstancias a través de esta verdad y así disfrutar de ti y disfrutar de tu perfecta voluntad en todo momento. Danos la gracia, Señor, para hacerlo de esa manera. Enséñanos a disfrutar de ti. Y te ruego, Señor, que me ayudes de lo alto, que me des sabiduría para poder ser claro, simple eh, y mostrar tu verdad, Señor, de tal forma que los ojos estén puestos en Cristo y en tu gloria. Te ruego, Señor, por tu iglesia y por aquellos que no te conocen para que vengan a ti. Bendice tu palabra en este tiempo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, podemos decir hoy que se trataría de disfrutando a Dios, disfrutando de Dios, disfrutando la vida que Él nos ha dado en Cristo. Amar a Dios, hermanos, es un deleite. Nunca amar a Dios es una carga. Y no por emociones o sentimientos, sino por, que nosotros le amamos por quién es Él y porque Él es digno de ser amado. Es el amor de Cristo el que nos constriñe a que lo amemos. Es en Cristo que nosotros conocemos al Padre, es por medio de Cristo que nosotros vamos al Padre, es por medio de Cristo que nosotros somos reconciliados con el Padre, y por medio de Cristo porque nosotros tenemos comunión con el Padre. Entonces ese amor tan grande que Cristo nos ha dado cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, cuando éramos
enemigos de Dios, cuando huíamos de Dios, cuando estábamos ajenos de la vida de Dios, por ese amor tan grande que Él nos ha mostrado, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y es un deleite para nosotros, porque cuando le amamos, cuando vemos lo que pasa a nuestro alrededor, cuando vemos la situación, las circunstancias, todo lo que nos toca vivir, pensamos que eso es parte del amor de Dios. Y vemos que Dios está haciendo una obra que la empezó y que la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Entonces sabemos a ciencia cierta que nuestro Padre nos está amando, que nos está cuidando, que nos está guardando, que nos está formando, que nos está conformando a la imagen de Cristo. Por eso es que Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es algo que Dios está desarrollando en nosotros. Él está haciendo la obra. Él es nuestro Padre. Por eso dice, por ejemplo, el Salmo 11, que dice, Jehová está en su santo templo, sus ojos miran sobre toda la tierra a los hijos de los hombres, y después dice, Jehová prueba al justo. Es al justo al que Él prueba. Y hoy nosotros tenemos la justicia de Cristo. El único justo, mis hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Y fuimos vestidos con esa justicia. Entonces sabemos que las cosas y las circunstancias que pasan a nuestro alrededor es una muestra de amor de nuestro Padre, que nos está está probando nuestra fe para que sea más preciosa que el oro, para hacerla brillar, para hacerla resplandecer para la gloria de su nombre. Y eso es lo que pasa a nuestro alrededor, es sacar de nosotros lo que ya hay adentro nuestro. Cuando dice que produce paciencia, esto tiene que ver con el ejercicio de nuestra fe. Cuando Dios nos dice, ejercítate para la piedad, se trata exactamente de eso, de ejercitarnos para estar alineados con Dios. Eso era la piedad, alineados con su voluntad. Y lo que hace la prueba es que va produciendo en nosotros esa paciencia, o sea, va ejercitando esa paciencia que ya está en nosotros, como vamos a ver en un momento. No es algo que Dios nos va a dar, sino que va a hacer crecer en nosotros en la medida que eso se va ejercitando. Por eso es el sumo gozo, un gozo que no tiene comparación. ¿Por qué? Porque mi Padre, que está en los cielos, que está sentado en el trono, que gobierna todas las cosas, que a la vez es mi Salvador, se está ocupando de mí, está haciendo una obra para que yo manifieste su gloria, para que otros vean a Cristo en mí, para que aún los ángeles aprendan de nosotros como iglesia y puedan ver la multiforme sabiduría de Dios, su multiforme gracia, viendo lo que Dios por Cristo ha derramado en su iglesia. Y así es como Cristo se manifiesta en nosotros, como su carácter da fruto para su gloria manifestándose en nosotros. Es por esto, hermanos, que guardar sus mandamientos no es gravoso, como vimos en este capítulo 5 de Primera de Juan. No es gravoso, ¿por qué? Porque Él ha derramado su amor en nosotros por su Espíritu, y nosotros no lo amamos en nuestra fuerza. Por eso digo que no es emocional, no es sentimental, sino que es porque Él es digno, porque lo conocemos, porque su amor está en nosotros. Entonces no lo amamos en nuestra fuerza. Nuestras fuerzas son finitas, se acaban, se cansan. Lo amamos en sus fuerzas, porque es su amor. Entonces, al amarlo en las fuerzas de Él, para nosotros no es una carga, no es gravoso, es un deleite, es un placer, es algo que nosotros disfrutamos. Decimos, algunos en algún momento, cuando Dios nos ha salvado, cuando Dios ha hecho algo por nosotros, que lo reconocemos en ese momento, decimos, oh, ¿cómo puedo hacer para mostrarle mi gratitud a Dios? Y a veces reducimos eso a una ofrenda, que no está mal, uno puede dar una ofrenda, reducimos eso a un servicio o algo así, pero, y no son cosas que están mal, está bien, pero la gratitud a Dios se muestra en ese amor que se deleita en Dios y que dice, Señor, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Guíame por el camino de rectitud, guíame por la senda que tú has marcado, por ese camino angosto, para que se vea tu gloria en mi persona. Entonces le mostramos la gratitud de esa manera, amándole, porque Él es digno. Nosotros, hermanos, ya somos hijos de Dios, no es que vamos a ser. El capítulo 3 nos decía eso, ahora somos hijos de Dios. No se ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser, porque un día vamos a ser como Cristo es, seremos conformados a su imagen. Pero a pesar de que aún no se ha manifestado en nosotros, ya somos hijos de Dios.
Ya disfrutamos de ser de la familia de Dios. Ya disfrutamos de nuestra ciudadanía en los cielos. Su espíritu ya está en nosotros. No es que va a venir, ya está en nosotros. Desde el día de nuestra salvación fuimos sellados con su Espíritu Santo, que es el arra de nuestra herencia. Hermanos, su carácter ya está en nosotros. Su carácter ya está en nosotros. Lo que tiene que ser ahora es manifestado. Entonces, cuando nosotros nos vamos conformando, es porque vamos muriendo a nosotros mismos y vamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces ahí nuestro carácter se va conformando a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque nos presentamos cada día como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No nos conformamos a este siglo, somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento a través de la palabra, y entonces comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La comprobamos y la ponemos por obra. Entonces somos conformados a la imagen de Cristo, al carácter de Cristo, que ya está en nosotros por la obra de su Espíritu. Nosotros ya podemos disfrutar de su amor, de su gozo, de su paz, de su paciencia, de su benignidad, de su bondad, de su fe, de su mansedumbre, de su templanza. Ya podemos disfrutar de todas esas cosas porque están en nosotros. Como dije antes, nosotros necesitamos pedirle a Dios paciencia, ya nos la dio por medio de su Espíritu. Está en nosotros su paciencia. Y necesitamos ejercitarla. No debemos pedirle a Dios amor. Uy, yo no puedo amar, Señor, dame amor. Eso es hacer a Dios mentiroso. Dios ya ha derramado su amor en nosotros. Ahora, si Él ya nos lo dio, y así con las demás cosas, con el gozo, Señor, dame gozo. Dios ya nos dio el gozo, con su espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que ya está en nosotros por su Espíritu Santo. La pregunta es, ¿por qué no lo disfrutamos? ¿Por qué no podemos disfrutar de ese amor cuando hay que amar a los enemigos? Cuando hay que amar a los que se oponen, cuando hay que amar a los que nos son contrarios, cuando hay que amar a los que nos maldicen. ¿Por qué no podemos disfrutar de ese amor que Él tuvo para con nosotros? ¿Por qué no podemos disfrutar de ese gozo cuando las circunstancias son adversas, cuando las cosas no salen como nosotros planeamos, queremos o deseamos? ¿Por qué no podemos disfrutar de ese gozo cuando pasa algo que nosotros consideramos malo a nuestros ojos o cosas que nos duelen? ¿Por qué no podemos disfrutar de ese gozo? ¿Por qué no podemos disfrutar de esa paz cuando todo es conflicto y dolor a nuestro alrededor? ¿Por qué no podemos disfrutar de esa paz? No porque no la tengamos, hermano. La razón por la que no podemos disfrutar de eso es por incredulidad. Por eso es necesario que estas cosas se escriban, para que nosotros sepamos que ya tenemos vida eterna, que Cristo ya está en nosotros, que su Espíritu ya está en nosotros, que estas cosas ya están en nosotros. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sigas creyendo, para que sigas creyendo, sigas confiando, sigas descansando en Él. No como algo que te va a dar. No, ya te lo dio. Te ha dado todo en Cristo. Hermano, estas cosas se escriben para que los que creemos en el nombre del Hijo de Dios sepamos nuestra condición con certeza y sigamos creyendo toda nuestra vida para así disfrutar de todas las bendiciones espirituales que ya hemos recibido, hermano. Todo nos ha sido dado en Cristo el día de nuestra salvación. Es una cuestión de crecimiento. No es una cuestión de ir agregando cosas, no es una cuestión de crecimiento, de desarrollo, de ejercicio, de una alimentación sana con la escritura, desear como niños espirituales la leche, desear como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Y que ella es la que nos haga crecer, que ella es la que nos desarrolle. Entonces se va desarrollando lo que Dios ya derramó en nosotros, la porción de su gracia que nos ha sido dada, como nos enseña Efesios 4, como el mismo capítulo 12 de Romanos nos enseña, según la medida de gracia que nos ha sido dada a cada uno, la medida de fe. Entonces Dios derramó en nosotros aquello que nos hace factible poner por obra aquellas cosas que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No solamente nos dice lo que tenemos que hacer, sino que nos dio la capacidad de hacerlo en su Hijo Jesucristo, en su Espíritu que mora en nosotros.
Por eso, hermano, no debemos pedirle a Dios lo que Él ya nos dio. Lo que debemos hacer es creerle. Es un problema de incredulidad. Es un problema de la duda de nuestro corazón. No es un problema de Dios, no es un problema de algo que nos falta. Es un problema de incredulidad. Nosotros debemos creerle y vivir por gracia, esa gracia que es suficiente cada día, mis hermanos. Como cuando Pablo oraba, que le quite ese aguijón en la carne. 3 veces he orado que me quite el aguijón en la carne. Y Dios le dijo, no me preguntes más por esto. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso está ahí porque yo lo puse, no lo voy a quitar. Y lo que tenés que hacer con ese aguijón es aprender a disfrutar de la oportunidad que tenés por mi gracia de darme la gloria a través de eso que está pasando. Y mi gracia es suficiente cada día. Debemos creerle, hermanos, vivir por gracia, por la gracia de Dios cada día, por la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros, que ya mora en nosotros, no que va a morar, no que lo tenemos que pedir, no, ya mora en nosotros. Y ahí es donde reside nuestra capacidad. Porque ¿quién te distingue? Si tenemos algo, ¿qué es lo que tenemos? No tenemos nada que no hayamos recibido, mis hermanos. Y lo único que nos distingue a nosotros de los demás es Cristo. Lo único que nos distingue es su gracia. Y la hemos recibido, valga la redundancia, por pura gracia. Entonces eso es lo que tiene que distinguirnos, lo que tiene que verse, se tiene que ver a Cristo en nosotros. No distinguir a Leonardo, sino distinguir a Cristo. Porque eso es lo que hemos recibido nosotros. Entonces, hermanos, es la incredulidad la que nos lleva a decir que no podemos. No, no puedo amar. No, no me puedo gozar. No, no puedo tener paz. No, no puedo tener paciencia. Es la incredulidad la que nos lleva a eso. ¿Por qué? Porque cuando decimos no podemos, es porque lo estamos haciendo en nuestra fuerza. Porque no le creemos a Dios. No le creemos que en nosotros está su amor, su gozo, su paz. No le creemos. Entonces no lo ponemos por obra. No lo podemos practicar. ¿Por qué? Porque estamos intentando amar como el mundo ama. No es así. Es el amor de Dios el que está en nosotros. Es un amor incondicional, es un amor libre, es un amor gratuito, es un amor que es unilateral. O sea, no es un amor recíproco. Por eso Dios nos ha dado la capacidad de amar a los que nos hacen mal. Dios nos ha dado la capacidad de amar a los que nos hacen mal como Él nos amó a nosotros. O sea, no necesitamos recibir esta capacidad. Ya nos ha sido dada esta capacidad. Su amor ya está en nosotros. Entonces le debemos creer a Dios y ponerlo por obra. No, no lo puedo hacer porque nos cansamos. Nos lleva a decir que nos cansamos y hacemos esto. Otra vez es porque lo estamos haciendo en nuestras fuerzas y no en las de Dios. Como dije antes, nuestras fuerzas son finitas. Se acaban, nos cansamos, explotamos. Eso quiere decir que estuvimos viviendo una religión. Que las cosas las estábamos haciendo nosotros. No estábamos disfrutando de Dios, no estábamos viendo ese acto o eso que estábamos haciendo, aunque moralmente pueda ser bueno y hasta religiosamente pueda ser bueno, aceptable y de buena reputación, no lo estábamos viendo como una forma de amar a Dios y de agradecer a Dios. Entonces se nos volvió una carga, se nos hizo gravoso y nos cansamos, explotamos porque eran nuestras fuerzas. Pero no, hermano, debemos creerle a Dios. Porque si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Ese poder está en su espíritu. Y su espíritu está en nosotros. Entonces, por el poder de su espíritu que está en nosotros, otra vez, valga la redundancia, nosotros podemos hacer lo que Dios nos manda. Y no solamente lo podemos hacer, sino que podemos deleitarnos en lo que Dios nos manda. Nosotros decimos, bueno, es difícil. No puedo porque es difícil. Otra vez, eso porque lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Dios dice, ¿acaso hay alguna cosa que sea difícil para mí? Y voy a ir un poco más allá, para nosotros no es difícil, como digo siempre. Es imposible vivir la vida cristiana sin Cristo. No es difícil, es imposible. La vida cristiana sin Cristo es solamente una religión vacía, fría, una religión que nos lleva a la frustración, al desánimo, a tener un carácter triste, un carácter apocado, un carácter que duda, un carácter molesto.
un carácter gruñón, ahí es a donde nos lleva. Ahí es a donde nos lleva. ¿Por qué? Porque hemos perdido el disfrute de Dios, el deleite de Dios. Entonces yo digo, ¿difícil? No, no es difícil. Es imposible para nosotros, mis hermanos. Imposible. Ahora, imposible era nuestra salvación, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y de la misma forma, el Dios de toda carne está en nosotros, mora en nosotros, habita en nosotros, permanece en nosotros. El Padre y el Hijo hicieron morada en nosotros y cenan con nosotros, mis hermanos. Y están ahí todo el tiempo. Y eso es que hace posible que nosotros podamos amar a Dios guardando sus mandamientos y que no sean gravosos. Debemos creer y obrar en consecuencia de lo que creemos. Es creerle a Dios. Se trata de eso, mis hermanos. Por eso se escribieron estas cosas, para que tengamos la certeza que tenemos vida eterna y para que creamos, sigamos creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, su Espíritu está en nosotros para que sepamos lo que Él nos ha concedido, como dice Corintios 2. Su Espíritu está para que nosotros sepamos lo que Él nos ha concedido. Entonces la pregunta es, ¿sabes todo lo que Dios te ha concedido? ¿Lo sabes? Porque Él ha puesto su Espíritu para que te enseñe, para que te recuerde las palabras de Cristo, para que entiendas las Escrituras, para que las interpretes, para que puedas discernir su voluntad. Hermanos, a veces, y creo que todos saben que no tengo problemas con los libros, pero a veces pasamos más tiempo en los libros, en los videos, en las cosas que se escriben cortitas que dijo algún hombre, que en la única fuente de gracia, que es la palabra de Dios. Entonces nuestras convicciones son tan débiles como los hombres a los que escuchamos. Esa es la palabra donde nosotros tenemos que ir, mis hermanos, para saber lo que Dios nos ha concedido. Es esa relación íntima que Dios nos ha dado por Cristo, con Él, por medio de la cual nosotros vamos a saber lo que Dios nos ha concedido. Porque la palabra dice que ese Espíritu que ha hecho morar en nosotros está ahí para hacernos saber lo que nos ha concedido. ¿Sabes? Todo lo que Dios te ha concedido. ¿Tienes una idea? ¿Disfrutas de eso? ¿Sabes todo lo que Dios te ha concedido? O claro que no lo sabemos todo. Pero el deleite es seguir aprendiendo. El deleite es seguir yendo a buscar a Dios. El deleite es que cuando aparece algo que, uy, ¿y esto cómo es? ¿Qué pasó? Oh, Señor, enséñame. Tú eres mi Dios. Entonces clamamos a Él, decimos, Señor, enséñame, dame sabiduría. Y esa es la forma en que Dios nos oye. Y luego vamos a su palabra, porque es la forma en que Dios nos habla. Y ahí es donde Dios nos enseña. Y trae más una práctica más ferviente del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque nos lleva a ver lo que Dios nos ha concedido. ¿Sabes lo que implica creer y las bendiciones que acarrea para disfrutar? Cuando decimos, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. O cuando el salmista dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Yo no me olvido ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía Jehová. ¿Sabes qué es todo? ¿Cuáles son esas bendiciones que Él te ha concedido eternamente? Y uno diría rápidamente, oh, sí, el perdón de mi pecado, la limpieza de mi alma, la salvación eterna. Bien, ¿y sabes todo lo que eso implica en tu vida? ¿Sabes el amor de Dios que implica? El gozo que eso implica porque tu nombre está escrito en los cielos. ¿Sabes la paz que eso implica en medio de las circunstancias? ¿Sabes cómo implica esa paciencia? ¿Cómo nos enseñan las Escrituras? Y por esa paciencia y esa consolación nosotros tenemos esperanza. ¿Lo sabemos? Ese es el punto, mis hermanos. Creerle a Dios. Creer en su obra, creer en Jesucristo, eso es lo único que va a cambiar nuestra vida, nuestro ser, nuestro carácter, nuestra forma de reaccionar a las cosas, nuestra forma de ocuparnos de las cosas. Eso es lo único que va a quitar de nuestra vida la ansiedad, el desánimo, la famosa depresión, que es un pecado enorme delante de Dios, porque la depresión es sinónimo de desconfianza en Dios. La depresión tiene un signo de igualdad con la incredulidad en todas las promesas de Dios.
Dice, ¿puede estar un cristiano deprimido? Sí, por supuesto. ¿Y qué tiene que hacer? Arrepentirse y confesarle ese pecado a Dios y empezar a creerle a Dios y disfrutar del Dios que dice que lo salvó. Esa es la realidad. Por eso, hermano, el problema es la incredulidad. Y las cosas se escriben para que creamos. ¿Te has preguntado por qué muchas veces la turbación, la tristeza, la incertidumbre y el desánimo se apoderan de ti? Porque hay momentos que dices, bueno, no quiero seguir más. Y a todos nos pasa. A todos nos pasa en algún momento. Y ese es el momento donde digo, gracias a Dios por mi Señor Jesucristo. Porque si no fuera por Él, seguramente yo ya hubiera abandonado. Seguramente yo ya hubiera dejado todo. Es Él el que me sostiene. Es su gracia. Y a veces esos momentos son los que nos muestran nuestra profunda debilidad. Y lo que nos lleva a gloriarnos en nuestras debilidades, para que repose sobre nosotros el poder de Cristo. Ese es el momento en el que Él viene, cuando estamos ahí pensando que no quedó ninguno que ame a Dios, y viene Dios cuando estamos caídos y deseando la muerte, y pone su mano sobre nuestros hombros, y nos dice con esa divina respuesta, me he reservado otros 7.000 que no doblaron sus rodillas ante Baal. Y nos levanta, y nos da esa comida que nos fortalece, y nos hace caminar otra vez hacia Jerusalén. Eso es lo que nosotros, hermanos, necesitamos, es creerle a Dios. Es que ese creer sea una certeza de lo que esperamos, una convicción de lo que no vemos. Hay una sola respuesta a esos estados de ánimo. Es la incredulidad, mis hermanos. Es la incredulidad lo que hace durar en nosotros el enojo, la angustia, la falta de perdón. Es la incredulidad. Es por no creerle a Dios el perdón que Él derramó en nosotros en Cristo. Es la incredulidad. Por eso la advertencia, lo vimos en el mensaje pasado. Mirad que no haya en vosotros un corazón malo de incredulidad. Es esa incredulidad la que no nos permite disfrutar de Dios y de nuestra condición como hijos de Dios. La incredulidad no nos permite disfrutar de que somos hijos de Dios, somos hijos del Rey, somos de su familia, somos ciudadanos celestiales. Tenemos la vida asegurada, más allá de esta vida. Tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros y guardada por el poder de Dios. Es la incredulidad la que no nos permite disfrutar de esa condición de hijo de Dios. Y uno pregunta, ¿puede un cristiano ser incrédulo? Oh, sí, claro que puede. Claro que puede. Es por eso que nosotros seguimos pecando, mis hermanos, porque nosotros creemos que nuestra opción, y lo digo entre comillas, es mejor que la de Dios. Y cuando nosotros creemos eso, no le estamos creyendo a Dios. Y nosotros confesamos a Cristo, pero después en lugar de hacer lo que Dios dice, hacemos lo que a nosotros nos parece mejor. Eso es incredulidad. Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Y recuerdan lo que era confesar? ¿Hablar lo mismo que Dios? Bueno, es lo que Dios nos está mostrando. Que no debemos ser incrédulos. Que debemos reconocer ese pecado y confesárselo a Dios. Es nuestra incredulidad porque creemos que ya sabemos. Sí, yo ya sé. Yo cuando hablo con un hermano y estaba tratando de compartirle la escritura, sí, ya sé. Wow. Antes de la caída viene la altivez de corazón. Porque nosotros creemos que ya sabemos y no le creemos a Dios, que dice en su palabra que aquel que cree saber algo aún no sabe nada como es debido. Y si usted cree que sabe algo, está en esa condición. Si no hay un temor reverente de decir, Señor, necesito aprender de ti cada día. Y de comprender que Dios obra en nosotros a través de su espíritu, de su palabra y de la instrumentalidad humana. Y de tener ese deseo de aprender más y más de Dios. Es por incredulidad. Es por incredulidad. Sí, no, yo ya sé. No, eso ya lo sé, hablemos de otra cosa. Wow, ¿cómo llegamos a eso? Por incredulidad, mis hermanos. Y reaccionamos así porque nosotros creemos que necesitamos tal o cual cosa o tal o cual virtud. Si Dios me diera la fe que tiene aquel.
Ah, si Dios me diera la virtud que tiene aquel. ¿No te alcanza con Cristo? ¿No te alcanza con su gracia? ¿No es suficiente? No hay suficiente virtud ahí. ¿No hay suficiente gracia? Porque eso es una incredulidad, porque no estamos creyendo lo que Dios ya nos ha dado en Cristo. Entonces nos excusamos en nuestra incredulidad diciendo, seguramente si yo tuviera la capacidad que tiene él, entonces las cosas serían distintas. No serían distintas, porque eso nada más que una manifestación de la incredulidad. El mismo Espíritu de Dios que está en mí, está en ti y está en cada uno de los hijos de Dios. Cristo no está limitado, Cristo no está atado, mis hermanos, y su Espíritu tampoco. ¿Por qué no lo podemos disfrutar, hermano? Por esa incredulidad. Entonces, claro, nosotros vamos y le pedimos a Dios en esa incredulidad, en esa desesperación, y pedimos mal. ¿Se acuerda lo que dice Santiago 4? Si quiere buscarlo, Santiago capítulo 4. Dice la palabra en el versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Miren, esta es la razón de los conflictos, de cualquier conflicto. Cualquier conflicto empieza cuando entre dos personas, los dos quieren tener la razón y dejan a Dios de lado. O sea, el conflicto empieza cuando dos personas quieren tener la razón y en lugar de ponerse de acuerdo en qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que Dios dice, se mantienen en querer tener la razón. Entonces esa pasión combate en sus miembros y eso genera todos los conflictos. Es el verdadero origen de todos los conflictos, nuestro pecado. Y dice el versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. ¿Cuál es la razón? No piden. O sea, no piden esa sabiduría de lo alto que describe en el pasaje anterior. No la piden. No piden lo que es agradable a Dios. No piden lo que es justo delante de Dios. No piden lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Piensen en la sabiduría de lo alto que está expresado en el final del capítulo 3. Esto está unido. No pedís. No, estás tratando de tener la razón, estás tratando de ganarle el argumento al otro, estás tratando de ganar el debate, estás tratando de mostrar que sos más inteligente que el otro o que entendiste mejor las cosas que el otro y que el otro, en el mejor de los casos, es un salame. No pedís, porque creés que ya sabés, creés que ya tenés. Y cuando pedís, dice el versículo 3, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces cuando uno pide, pide mal. Porque pide en base a eso. No pide en base a las promesas de Dios, no pide en base a la voluntad de Dios, pide en base a lo que uno quiere. Pide en base a lo que uno quiere. Y eso es a causa de nuestra incredulidad. Es a causa de no estar satisfechos con Dios, es a causa de no disfrutar de Dios. Entonces uno pide y la incredulidad se interpone. Pero creer, hermanos, creer da certeza, da certidumbre, da confianza. Los versículos 14 y 15 que leímos y los cuales estoy intentando desarrollar. Dice así, y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por eso dice, yo les escribo estas cosas para que ustedes sepan a ciencia cierta que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios, para que sigan creyendo en Cristo. Porque si siguen creyendo en Cristo, entonces tienen esta confianza. Recuerden todo lo que implica creer en Cristo. Recuerden que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Quiere decir que creer en Cristo implica poner por obra esa fe. Implica poner por obra su voluntad. Implica el hecho de andar como Él anduvo. Entonces está relacionado con una persona que le cree a Dios, que sabe que es un hijo de Dios, y que como tiene la esperanza de verle cara a cara, se purifica a sí mismo así como Él es puro,
y trata de andar todo el tiempo de su peregrinación en santidad, en temor de Dios, haciendo su voluntad, comprobando lo que le es agradable. De eso se trata. Entonces, esto da confianza. Así dice el texto. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza. Nosotros ya tratamos con esta palabra confianza. Es el griego parresia. Es la misma confianza del capítulo 2, versículo 28. Lo leemos, dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza. ¿Lo recuerdas? Y también en el capítulo 3, el versículo 21 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Otra vez, confianza, parresia. Esa palabra significa el denuedo, ya lo explicamos esto. Esa libertad para expresar, esa libertad para actuar, vale la redundancia, libremente. ¿Por qué? Porque estamos creyendo, porque estamos haciendo su voluntad, porque estamos andando como Él anduvo y sabemos que Él está de nuestra parte. Le creemos, confiamos en Él. ¿Tenemos nosotros esa libertad con Dios? Nosotros vamos a Dios con esa libertad que Él nos ha dado en Cristo, porque esa libertad Dios nos la ha dado en Cristo. No es algo que nosotros estamos imaginando, o que le estamos proponiendo que usted declare, o que asegure que esto va a ser. No, es algo que Dios ya nos ha dado en Cristo. Es una de las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado en Cristo. Debemos vivirla, creyéndole a Dios. ¿Tenemos esta libertad con Dios? O déjeme mejorar la pregunta. Voy a mejorar la pregunta. Vamos a tratar de quitar lo que es dubitativo. ¿Practicamos esta libertad con Dios? Porque está fuera de discusión si la tenemos. Nosotros ya la tenemos por Cristo. ¿Practicamos esta libertad? Esa debería ser la pregunta. Cuando decimos, ¿tenemos esta confianza? Lo que tenemos que hacer es decir, ¿practicamos esta confianza? ¿La ponemos por obra? Porque tenerla, mis hermanos, como insistimos, ya la tenemos. Ya la tenemos. Si creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, y creemos en su testimonio mediante agua y sangre, ya la tenemos. Fue su sangre, mis hermanos, fue su sacrificio, como ya hemos estudiado en los pasajes anteriores, que nos ha dado esta confianza. En el libro de Hebreos dice, el capítulo 10, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo, fíjese cómo afirma la palabra, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, y esto es por la sangre de Jesucristo, ya nos la ha dado. Fuimos rociados con la sangre de Jesucristo, fuimos cubiertos por esa sangre. Él es la propiciación por todos nuestros pecados. En Él somos aceptos delante de Dios. Y tenemos en Cristo, en su sacrificio, en su sangre, la libertad de entrar a la presencia misma de Dios. O sea, ya lo tenemos. Ya tenemos esa confianza en Cristo. Y sigue diciendo el texto, y teniendo, hermano, un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Cristo, después de efectuar la redención, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, en el lugar de poder, en el lugar de soberanía, en el trono que le corresponde. Ahí está sentado el Cordero para interceder por nosotros perpetuamente. Y de la misma forma puede salvar perpetuamente a todos los que por medio de Él se acercan a Dios. Entonces nosotros ya tenemos ese gran sumo sacerdote en la presencia misma de Dios, intercediendo por nosotros. Entonces, dice el texto de Hebreos 10, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, vengan completamente confiando en la obra de Cristo, porque nosotros ya tenemos la libertad de entrar y ya tenemos al sumo sacerdote que intercede por nosotros. Hermanos, nosotros tenemos el acceso al Padre. ¿Lo practicamos? ¿Lo practicamos para lo que el Padre nos ha dicho? ¿O aún por incredulidad a esa obra perfecta de Cristo, nosotros seguimos diciendo y nos creemos indignos? Oh, yo no soy digno, Señor, de venir a tu presencia. Oh, eso es incredulidad, mis hermanos.
Si nosotros vamos en nosotros mismos, claro que no somos dignos, pero no tendríamos ni siquiera posibilidad de entrar, de acceder, no tendríamos la libertad y no tendríamos confianza. Iríamos delante de Él y lo único que podríamos decir es, si quieres, puedes salvarme. Si quieres, sálvame. Y si no, que tu ira me consuma. Sin Cristo. Pero en Cristo, mis hermanos, nosotros tenemos la libertad, tenemos el sumo sacerdote. Él es nuestra dignidad. No podemos caer en ese juego religioso, esa falsa humildad. No, soy tan indigno que no puedo hablarle a un Dios tan santo. ¡Wow! ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué murió por nosotros? ¿Para qué derramó su sangre? ¿Para qué se sentó a la diestra de la majestad en las alturas? ¿Por qué intercede por nosotros? ¿Por qué entró como sumo sacerdote al lugar santísimo? Hermanos, necesitamos creerle a Dios y practicar lo que Dios ya nos ha dado en Cristo. Ahora nosotros decimos, oh no, qué indigno que soy, pero nunca decimos, oh no, qué incrédulo que soy. ¿Se acuerda el padre de ese chico endemoniado? Cuando Cristo le dijo, si crees todo es posible, él dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Tal vez esa sea nuestra mejor oración. Oh Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Porque sé que hay incredulidad en mí. Pero mi orgullo no me permite verme como un incrédulo. No, 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 no. Yo soy un creyente, yo no soy un incrédulo. Caramba, alguien miente y no es Dios. Porque en nosotros todavía hay incredulidad, mis hermanos. Todavía hay incredulidad. Creer trae certeza, trae certidumbre, trae gozo, trae deleite, trae libertad, trae confianza y todo por Cristo. Única, pura y exclusivamente por Él. Nos deleitamos en Él, nos gozamos en Él, nos deleitamos en su perfecta voluntad, en Él y solamente en Él. Jesús mismo nos enseñó esto, mis hermanos. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, el versículo 13, dice así. Está Cristo hablando y dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces él, fíjense que en esas pocas palabras, dentro de su contexto, de Juan 14, cuando él dice en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Yo sé que creen en Dios, ahora crean también en mí. Y dentro de ese contexto, él les dice una vez más, y todo lo que pidiereis, el versículo 13 del capítulo 14, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí, mis hermanos? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Nos está revelando cuál es el propósito de esa petición a Dios, la gloria de Dios, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Nos está diciendo cuál es el canal, si me permite la expresión, por el cual nosotros debemos pedir el nombre de Jesús. Imagínense nosotros orando así, oh Padre, concédeme mi petición egoísta para mi gloria y te lo pido en el nombre de Jesús. Y después nos sentamos a esperar porque creemos que lo merecemos. Ese es nuestro problema, mis hermanos. La incredulidad. La incredulidad. Oh Padre, concédeme mi petición egoísta. Estoy buscando mi gloria. ¿Qué pedimos? ¿Cómo pedimos? ¿Por qué lo pedimos? ¿Buscamos la gloria de Dios? ¿Lo hacemos en el nombre de Cristo? ¿Uno puede ser egoísta en el nombre de Cristo? ¿Puede ser orgulloso en el nombre de Cristo? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Uno puede pedir algo indebido en el nombre de Cristo? Bueno, podemos pedirlo, eso no significa que vamos a tener la respuesta. Porque si lo hacemos en el nombre de Cristo, tiene que ser acorde a su voluntad. Esa es la única forma que nosotros podemos presentarnos en su nombre. Que eso sea acorde a su voluntad. Así oramos muchas veces.
Oramos a Dios y le decimos, Señor, no lo que tú quieres, sino lo que yo quiero. Totalmente contrario a la enseñanza de las Escrituras. Sí, veo, Señor, que has determinado esto. Y veremos en el próximo mensaje acerca de las personas. Veo que has determinado esto, pero yo quiero que sea diferente, Señor. Voy a insistir hasta que te tuerza el brazo. ¿Qué es eso, hermano? Eso no es cristiano. Jamás en las Escrituras vamos a encontrar una oración respondida que sea así, ni en la hora de Cristo, ni en los apóstoles. No, de ninguna manera. De ninguna manera. No podemos creer que lo que pedimos es mejor que su decreto eterno. Nosotros no podemos pensar que nuestra idea de cómo deberían ser las cosas es mejor que lo que Él ha decretado desde la eternidad y por la eternidad y ordena con gracia y con amor para que Cristo sea formado en nosotros. No podemos pedir, Señor, hace esto que a mí me parece mejor. O decirle, en esa oración le estamos diciendo, Señor, bueno, te equivocaste, pero no te preocupes, yo te perdono. Ahora haz lo que yo quiero. O hacelo de esta manera que es mejor. Hermanos, eso no es una petición, eso lo que muestra es nuestra incredulidad. Muestra nuestra incapacidad de gozarnos en lo que Él está haciendo en una forma perfecta, pura, que tiene un fin glorioso. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Por eso nuestra oración tiene que ser no lo que yo quiero, sino lo que tú, como nos enseña Jesús en Getsemaní. No mi voluntad, sino la tuya. Y tal vez hay momentos en que no entendemos qué es lo que Dios está haciendo. Pero igual nos podemos gozar porque, ¿por qué? Porque sabemos que es Él el que lo está haciendo. Entonces, miramos el momento diferente, no es que nos quejamos del momento, porque esa queja sería contra Dios, toda queja, recuérdelo siempre, toda queja, toda, cualquier queja de su día, cualquier queja de cualquier cosa en su día, es contra Dios, es contra su soberanía, es contra su decreto eterno, sépalo. Y antes de quejarse diga, hey Señor, ¿por qué no puedo disfrutar esto? Dame sabiduría para que vea las cosas como tú las ves y así puedo disfrutar de la obra eterna que estás haciendo para que tu nombre sea glorificado por toda la eternidad. Ese es el punto, mis hermanos. Eso es creer que Dios está haciendo la obra. Eso es creer que Él es soberano. Eso es creer que su voluntad es perfecta. Eso es creer que Él está reinando en majestad en las alturas y que todo se está desarrollando como Él lo decretó. Y nos gozamos en eso. Y esa es nuestra mayor seguridad. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto empezó antes de la fundación del mundo y no nos va a abandonar de aquí en más, porque Él es nuestro Dios y nos guiará más allá de la muerte. No nos va a abandonar. Y para eso, mis hermanos, para poder decir, no mi voluntad, sino la tuya, es fundamental conocer su palabra, o sea, es fundamental conocer su voluntad. Mire lo que dice Juan 15, el versículo 7. Juan 15, el versículo 7, dice así: si permanecéis en mí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay un condicional ahí, hay una cláusula. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si permanecen, entonces pedid. Hey, ¿vas a pedir? Si vas a pedir, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Como dice Proverbios 22, 28. Si vas a pedir, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Cuáles son esos linderos antiguos que pusieron nuestros padres, hermanos? Están acá. Acá están los límites, mis hermanos. Acá en su palabra es donde están los límites, los linderos antiguos que fueron puestos por los padres de la fe. No los traspasemos. Yendo más allá, queriendo tener una nueva revelación, queriendo cambiar las cosas que Dios ha decretado. No, hermanos. No, debemos creerle a Dios, debemos creerle que este es su decreto eterno, que este es su plan eterno para que su nombre sea glorificado y que Él se ocupa de hasta el más mínimo detalle. Por eso es muy claro, dice, si permanecéis en mí, o sea, hay que permanecer en Cristo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, de eso se trata. Entonces,
Si anda como él anduvo, el texto dice, y mis palabras permanecen en vosotros, porque la única forma de andar como él anduvo es que su palabra permanezca en nosotros. Entonces quiere decir que estamos haciendo su voluntad, porque conocemos su voluntad y la ponemos por obra. Entonces, como conocemos su voluntad y la ponemos por obra, dice, en ese camino, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Entonces estamos pidiendo dentro de esos linderos antiguos. Para eso, mis hermanos, está la palabra. Ella es la que nos limita. Es ahí donde debemos permanecer. Recuerden, pedís y no recibís, porque pedís mal. Porque estás cruzando, traspasando los linderos antiguos, traspasando los linderos que Dios puso en su decreto eterno. No los traspases. No los traspases, porque entonces no vas a recibir. Dios dice, para esto los puse, para esto se los di. Y para esto nos puso a nosotros y para eso nos dio esto a nosotros. Fíjense en este mismo capítulo 15, el versículo 16. Cristo le dice a sus discípulos, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces le muestra otra vez el propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito de la elección, que ustedes lleven fruto. ¿Qué es el fruto? Como decía en el mismo capítulo antes, ese fruto cuando nosotros estamos unidos a la vid verdadera, su savia corre por nosotros. Si el árbol es de manzana, va a dar manzana. Si el árbol es Cristo, lo que vamos a dar nosotros es a Cristo. El fruto es el carácter de Cristo en nuestras vidas. Entonces ese fruto que se produce es cuando nosotros hacemos las cosas conforme a su voluntad. Ahí es cuando llevamos mucho fruto, cuando en vez de hacer lo que nosotros queremos, en vez de reaccionar como nosotros queremos, en vez de actuar como nosotros pensamos que es mejor, hacemos lo que Dios manda. Hacemos su voluntad, le amamos y ponemos por obra sus mandamientos. Entonces dice, ¿para qué los puse? Para que vayan y que lleven mucho fruto de esta manera. Y entonces dice, en ese camino, pedid todo lo que quieran y les va a ser hecho. Cuando pidan conforme a la voluntad, les va a ser hecho. Entonces, pidan. ¿Están seguros que eso es lo que Dios dice? Pidan y denlo por hecho. Porque Cristo lo promete. Porque Dios lo promete. Porque su palabra lo promete. Así ha sido, es y será hasta que Él venga, mis hermanos. Si ustedes recuerdan lo que dice Salmo 37, tan bonito que siempre se canta, se comparte, ¿no? Se mandan esos textos que parecen ser de aliento y todo lo demás. Hay una clave ahí de la enseñanza. Esto ha sido siempre así. Fíjese, Salmo 37, el versículo 3 dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Te apacentarás de la verdad, te vas a alimentar de la verdad, de la voluntad de Dios. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Qué es lo que está diciendo? Deleítate a sí mismo en Jehová, deleítate en Dios, en su palabra, en su voluntad. Entonces encomienda a Él su camino. O sea, ya no es tu camino, es su camino. Porque es su voluntad. Y el texto dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Pedid y se os dará. Y todo lo que pidieres le será hecho. Pero tienes que deleitarte en Dios, tienes que disfrutar de Dios. Tienes que disfrutar de su promesa, de su palabra, de su voluntad. No tienes que quejarte, tienes que aceptarla con gozo y decir, oh Señor, no sé qué es lo que estás haciendo en este momento, a través de esto, pero sé hacia dónde se dirige, hacia tu gloria eterna. Por eso, Padre, dame sabiduría. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente a todos y sin reproche, y le será dada. Señor, dame sabiduría para ver las cosas que no puedo ver, para ver las cosas como tú las ves. Y dame sabiduría para que en esta situación te pueda dar la gloria. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Creo, ayuda a mi incredulidad. Deleítate a sí mismo en Jehová. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. O el Salmo 19 cuando dice que deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Es una dulzura la palabra en tu vida, la voluntad de Dios, es algo que
lo puedes degustar, lo deleitas, dice gracias a Dios por tu voluntad, y se está cayendo todo a pedazos, y uno dice, y se deleita, porque sabe que la obra de Dios es perfecta, entonces se deleita, y aunque todo tiembla alrededor, aunque todo se venga abajo, Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación, porque Él nos cuida y Él está haciendo una obra y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Por eso Jeremías dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí y me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocaba sobre mí. El que dice que permanece en Él debe andar como el anduvo, debe apacentarse de la verdad, debe alimentarse de la palabra, y la palabra le tiene que ser por gozo, por alegría de su corazón. ¿Es así como nosotros vamos a la palabra? Gozosos por conocer a Cristo, por conocer su voluntad, nos deleitamos en Él. ¿Por qué parece que Dios no nos escucha? ¿Por qué parece que Dios no nos escucha? No, hermano, no es Dios el que tiene problemas de oído o que no nos escucha, somos nosotros los que no escuchamos. La respuesta es la falta de conocimiento de las Escrituras y su correcta interpretación. No conocemos las Escrituras, no conocemos su correcta interpretación, porque no pasamos el tiempo que tenemos que pasar con Dios, con la palabra, y que el Espíritu nos enseñe, porque no aprovechamos los medios de gracia que Dios nos ha dado para conocer su palabra, su voluntad, su revelación. Entonces, al no hacer todo eso, no conocemos su voluntad. Y cuando pedimos, pedimos a los manotazos, hermano. Pedimos en desesperación, pedimos lo que mejor nos parece en ese momento y lo que nosotros pensamos que va a estar bien. Entonces después Dios no lo hace. La insensatez del hombre, dice Proverbio, tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Yo te oré, te pedí, al final no me lo concediste, pero qué tan malo soy. Wow, Dios nos libre de algo así, porque eso es la mayor muestra de incredulidad que puede haber en nuestro corazón. Eso muestra que no estamos disfrutando de Dios, que estamos buscando lo nuestro propio y no lo que es de Cristo Jesús. Entonces, cuando es así, no conocemos la voluntad de Dios, no conocemos su interpretación, pedimos, oramos. Después la persona viene y dice, no, yo estuve orando por esto mucho tiempo. Ok. ¿Y cómo sabe que es la voluntad de Dios? Bueno, porque tengo paz en mi corazón. Ah, ¿y dónde está eso en la Escritura? No en ningún lado, pero para mí está bien, porque yo oré mucho tiempo. ¿Y dónde dice la Escritura que si usted ora mucho tiempo, va a tener la certeza, la convicción de que es la voluntad de Dios? ¿No dice acaso que la certeza y la convicción y la comprobación de la voluntad de Dios es en la Escritura? Lo que pasó es que oró mucho tiempo religiosamente y se terminó convenciendo a sí mismo de que eso era lo que Dios quería. Porque es lo que usted estuvo buscando todo ese tiempo. No a Dios, no su gloria, sino su propio deseo. Entonces no recibió porque pidió mal. Nuestra confianza, nuestra libertad, hermanos, según el texto, está en pedir conforme a su voluntad. ¿De dónde viene la certeza en la oración, mis hermanos? De la voluntad de Dios. Nunca la certeza en la oración va a venir de nuestros deseos, de nuestros gustos, de nuestros caprichos, etcétera, etcétera. La certeza viene siempre de su voluntad. Entonces, Él nos oye, como dice el versículo 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso quiere decir que Él nos responde. Eso es lo que significa. No hay sordera, hermanos. Es lo mismo que en el capítulo 4, versículo 6. Fíjese lo que dice. Dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. ¿Cómo sabemos que los oye? ¿Recuerda cuando vimos ese texto? Es la reacción a la palabra. ¿Cómo sabemos que la oye? Porque la pone por obra. ¿Cómo sabemos que Dios nos oye? Porque responde. ¿Y cómo sabemos el que no oye? Porque no lo pone por obra. Dice, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces el que no conoce a Dios no nos oye. Y acá pasa lo mismo. Eso es lo que significa. Cuando dice, Él nos oye, es porque Él está haciendo su voluntad. Entonces responde, nos oye. No es un problema de oído, mis hermanos, es un problema espiritual. Si no estamos alineados con Él, la respuesta es no.
No es que va a venir la respuesta o que tengo que seguir orando. Si eso que está pidiendo no lo puede comprobar con la palabra, no pierda más tiempo. La respuesta es no. Yo sé que Dios dice que esto no, pero mi caso es diferente. La respuesta es no. No pierda más tiempo. Use el tiempo en la escritura para ver qué es lo que Dios quiere. No va a cambiar el decreto eterno de Dios. No le va a torcer el brazo a Dios. No va a torcer su soberana voluntad. De ninguna manera. Dios dejaría de ser Dios si eso pasara. No. La voluntad de Dios se comprueba en la palabra. Nosotros oramos para que Él sea glorificado, para que Él nos dé sabiduría, para gozarnos en Él, para agradecer, para adorar, para todo eso oramos. Pero nunca para buscar nuestra voluntad. Nunca, porque la respuesta es no. Por eso dice, Él nos oye. Cuando es su voluntad, Él nos oye. Si no nos oye, significa no. Entonces, el versículo 15 dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos, y si sabemos, perdón, que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No oír significa no. Entonces, y empiezo por cualquier cosa, como también vimos en el capítulo 3, versículo 22, dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es el mismo lenguaje. Las vamos a recibir, ¿por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Estamos pidiendo conforme a su voluntad. Estamos pidiendo conforme a su voluntad. Y esa es la clave, mis hermanos, en la oración. Y claro, hermanos, cualquier cosa de las que Él ha revelado en su voluntad, es su palabra. Entonces Él lo va a conceder. Él va a conceder lo que nos dijo que nos iba a dar, lo que son sus promesas, lo que ya nos ha dado en Cristo. La pregunta es, ¿y qué de las cosas que no sabemos? Hay cosas que no sabemos. Y quiero dar un ejemplo. Vamos a suponer que alguien que nosotros amamos se enferma gravemente. Nosotros no podemos buscar en la Escritura si esta persona se va a sanar o no. No lo vamos a encontrar. No está revelado en la Escritura si esa persona se va a sanar o no, específicamente. Esta persona con tal nombre, tal apellido. Puede haber reglas generales, ¿verdad? La oración de fe sanará al enfermo, etcétera, etcétera. Puede haber reglas generales, pero en particular, yo voy y le pregunto a Dios, Dios, ¿Juan Pérez se va a salvar de esto? Esa no es la oración, mis hermanos. Nosotros no sabemos lo que Dios va a hacer. No lo encontramos en su palabra. Ahora, ¿está mal pedir por esa persona y por su sanidad? No, no está mal interceder por esa persona. No hay problema en pedir, pero la disposición del corazón debe ser no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Y qué si Dios decide no sanar a esa persona? ¿Vamos a considerar que no nos escuchó? ¿Vamos a considerar que Dios no me presta atención porque estoy en pecado, etcétera, etcétera? Él es el que da la vida, el que la quita. Él es el que hace enfermar y el que hace sanar. Es Él. Él es el que pone los límites de los tiempos de nuestra habitación. Él sabe el día que nacemos y el día que morimos, de antemano. Entonces, si ha llegado ese día, por más que nosotros le pidamos que lo salve, que lo guarde, entonces no va a haber respuesta favorable. Ahora, la cuestión es que nuestro corazón tiene que decir no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y debe añadirse a eso que tu nombre sea glorificado, Señor. Dame sabiduría para ver las cosas como tú las ves y gozarme en tu perfecto decreto eterno. Entonces, si sabemos que Él nos oye, está totalmente basado en pedir conforme a su voluntad. Y esta, mis hermanos, es nuestra seguridad y deleite. El final del versículo 15 dice así, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos, del griego oída. O sea, estamos plenamente convencidos de que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa convicción? Porque Dios proclama su gloria, porque Dios cumple su decreto eterno, porque el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, si pedimos algo conforme a su voluntad, como dice el texto, y si sabemos que Él nos oye, recuerden,
El versículo anterior dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Ves? Entonces, primero sabemos que Él nos oye. ¿Por qué sabemos que Él nos oye? Porque pedimos conforme a su voluntad. Entonces, si sabemos que Él nos oye porque estamos pidiendo conforme a su voluntad, podemos tener la plena convicción, la plena certeza de que Él va a responder eso, que nos va a contestar, porque Él en su voluntad busca su gloria, cumple su decreto eterno y nos da a nosotros como sus hijos, juntamente con Cristo, justamente con la entrega de su Hijo, todas las cosas para que su voluntad sea hecha, su nombre sea glorificado y para que nosotros vayamos y llevemos mucho fruto, mis hermanos. Ese es el punto. Para que su gloria sea manifestada, para que su voluntad sea hecha, para que su reino avance, para que su Hijo sea formado en nosotros. Por tanto, mis hermanos, como Jesús le dijo a Tomás, ¿recuerdan? Tomás dijo, si no le viere, si no pusiere mi mano, mi dedo, etcétera, etcétera, no voy a creer. Jesús le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Hermano, lo que nosotros tenemos que hacer es creer y disfrutar de Dios con lo que ya nos ha dado en Cristo. Debemos creer y disfrutar de Dios. Debemos disfrutar a Dios con lo que Él ya nos ha dado en Cristo. El Hijo de Dios dejó la gloria eterna, tomó forma de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, cargó con todos nuestros pecados, nuestra maldad, la ira de Dios fue sobre Él, pagó el precio de nuestros pecados, fue sepultado en la tumba y al tercer día se levantó victorioso porque era imposible que la muerte lo pudiera retener, porque Él mismo es la vida. Y así como se levantó glorioso después de haber efectuado nuestra redención, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y está sentado en el trono para interceder perpetuamente por todos los que por medio de Él se acercan a Dios. Y así los puede salvar perpetuamente. Por eso, mis hermanos, debemos vivir por aquel que vivió, murió y resucitó por nosotros. Debemos deleitarnos en Él, gozarnos en su voluntad y ponerla por obra. Y si estás aquí y has vivido para ti, y lo que buscas es solamente lo tuyo propio, Cristo pagó por esos pecados en la cruz. Y si tú crees en Él y crees que Él se levantó para justificarte delante de Dios, para hacerte acepto delante de Dios, entonces Él te va a salvar perpetuamente. Porque Cristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hermanos, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Disfrutemos de Dios y de todas las bendiciones que Él ya nos ha dado en Cristo. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre, una vez más queremos darte gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu cuidado sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, por Cristo. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu. Gracias por revelarnos tu voluntad y por darnos la capacidad de discernirla y de gozarnos en ti en todo momento, en toda situación, sabiendo que tú eres el Señor, que tú estás sentado en la majestad, que tú estás gobernando soberanamente todas las cosas, las has ordenado para nuestro bien, a pesar de que ahora parezcan adversidad. Cristo será formado en nosotros y nos gozaremos eternamente contigo. Mi Padre, también te ruego por aquellos que aún no te conocen. Señor, tráelos a Cristo para la salvación eterna de sus almas. Rogamos esto y agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para su gloria. Amén. Señor les bendiga, hermanos.